por recordarme, importante. De todas maneras, no perdimos nada más que el video, digamos. ¿Sí? Me excuso por eso, tengo el reflejo no grabar, digamos, disculpe. Entonces, lo que estaba comentando, alguien me hizo una pregunta, era si había una ley distinta a la que vamos a escribir nosotros, y por eso insistí, volver a colocarlo, la ley de Gauss integral. ¿Okay? Ambas son igual de prácticas, simplemente voy a explicar al final por qué la otra tiene alguna significación un poco más profunda, son completamente equivalentes. ¿Okay? Entonces, ley de Gauss integral. Entonces, primero que nada, definimos el flujo. El flujo es lo que tenemos ahí. Y entonces, con esta cantidad que llamamos el flujo, la pregunta que se nos va a ocurrir hacer, o se le ocurrió a Gauss, fue preguntarse si yo tenía cargas, cualquiera, puede ser una densidad de carga o lo que sea, cargas, muchas cargas, nos imaginamos puntos por simplicidad, pero cargas, digamos, al interior de algo. Y la pregunta que se hizo él fue, si yo me doy un volumen que encierra estas cargas, un volumen cualquiera, no tiene por qué ser de alguna forma especial, lo importante, tomo un volumen cualquiera, y me pregunto cuál es el flujo. Entonces, sobre esto, obviamente, las cargas generan un campo eléctrico, ¿okay? Y entonces hay un campo eléctrico que es generado por las cargas, por la superposición de todos los campos, de los campos eléctricos de cada carga. Y lo que va a proponer Gauss, la ley de Gauss nos dice, y eso es Gauss, entonces el resultado de Gauss es el siguiente, nos dice que la integral de superficie cerrada, es decir, usamos como superficie la frontera de este volumen B, lo que nos muestra es que esa frontera va a ser exactamente igual, el flujo sobre esta frontera que encierra va a ser entonces igual a simplemente la carga, voy a colocar la carga al interior de este volumen dividido por epsilon 0, ¿ok? Donde, no olvidar, donde Q, entonces int significa carga al interior. Entonces, les recuerdo que traten de mantener cerrados sus micrófonos si es que no quieren hacer preguntas, porque por ahí escuché un pequeño micrófono, digamos, es para que no, entonces no nos perdamos, digamos. ¿Okay? Bien, entonces, carga entonces interna. Esta es la ley que por ahora hemos logrado entender, derivar, y vamos a ver que en realidad con esta o la que voy a mostrar después son completamente equivalentes, así que voy a partir primero con esta porque quizás sea más simple o más natural de entender. Entonces esta es la ley de Gauss que estamos tratando de entender y usar. Ahora, lo que hicimos fue la clase pasada, hacer un poquito de ejemplos con ella, voy a seguir haciendo ejemplos para ilustrarles cómo podemos utilizar este tipo de ley. Entonces, ¿cómo usamos esta ley? Entonces, les mostré que usando esta ley, entonces eso lo hice en la clase pasada, pero simplemente lo recuerdo, es que si yo tomaba una partícula puntual y aplicaba ley de Gauss, encontramos entonces que el campo eléctrico generado por una partícula puntual, carga Q, era igual a Q partido por 4 pi epsilon 0 R, bueno, colocamos sistema de coordenadas ahí, pero si lo colocamos sistema cualquiera, sería R', ¿ok? Entonces elevado a 3 en la dirección R menos R'. Eso fue un resultado. Esta vez no fue la ley de Coulomb, sino sacamos la ley de Gauss. Al final voy a tratar de comentar cuáles son las diferencias y mostrar que la ley de Gauss va a ser mucho más importante que la ley de Coulomb, porque va a tener generalizaciones de ellas que voy a explicar posteriormente y fueron muy importantes en la física. Entonces vamos a hacer otro ejemplo para ilustrar cómo sirve este tipo de ley. Entonces el ejemplo que empezamos a hacer la clase pasada, y fue donde quedamos, era el siguiente, era si me imaginaba que teníamos entonces un hilo infinito cargado, esto ya lo conocíamos, simplemente era por ir chequeando fórmulas conocidas, pero vean que la gracia de la ley de Gauss es que no voy a hacer integrales, voy a usar simetría. Entonces tenemos un hilo con densidad de carga lambda, y la pregunta que nos vamos a hacer es simplemente preguntarnos entonces, dado un hilo infinito cargado con densidad de carga lineal lambda, ¿ok? Nos damos un hilo cargado con densidad de carga lineal. Entonces, lambda, la pregunta que nos vamos a hacer es, usando la ley de Gauss, usando la ley de Gauss, usando la ley de Gauss, encuentre el campo eléctrico en todo el espacio. EDR, ¿ok? En todo el espacio, cualquier punto del espacio.
Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Y cuál es la idea de la ley de Gauss y cómo la podemos utilizar? Entonces, lo único que sabemos por ahora, o lo que va a ser nuestro principio de partida, es que el flujo, ¿ok?, del campo eléctrico es igual a la carga encerrada dividido por epsilon cero, o la carga, si quieren, al interior o encerrada. Entonces, para usar esta ley de Gauss, lo que tienen que hacer siempre es elegir en forma apropiada un volumen que tenga una superficie cerrada y que me permite usar esta ley. Entonces, lo que hay que hacer siempre es, como habíamos discutido la vez pasada, es usar un volumen que tenga la simetría del problema. Si no tiene la simetría del problema, no voy a poder resolver esto porque tengo que integrar para poder resolverlo. Entonces, dado que era un hilo, la clase pasada dijimos que, y entonces esta clase no se los voy a preguntar porque dijimos la clase pasada, pero pues se los voy a preguntar en otros casos, es simplemente el volumen natural de este problema, dado que un hilo lo que hace es que quiebra esta simetría. O sea, si yo miro y roto, por ejemplo, tengo un lápiz como este y lo roto, entonces obviamente es axisimétrico, o en el ángulo azimutal es simétrico, en la dirección vertical no lo es. Eso que acabo de decir entonces hace que un hilo entonces tenga naturalmente como simetría, el eje Z rompe la simetría, pero en cambio en las otras direcciones es simétrico, por lo tanto la superficie más natural que induce, o el volumen natural que induce un hilo es una superficie cilíndrica. Entonces vamos a tratar de usar la ley de Gauss en esta superficie cilíndrica, donde recuerden, importante, que el vector normal a esta superficie es un vector, el vector normal siempre va obviamente en esa dirección n que está así. ¿Ok? Entonces, ¿cómo usar esto? Entonces, para usar la ley de Gauss, entonces la primera receta, o si queremos buscar receta para recordar cómo usar esta regla, lo primero que deberíamos decir es que uno debe escoger un volumen con la adecuada simetría. Si me equivoco en el volumen, no va a poder resolver esta integral. ¿Okay? No siempre se puede llegar a aplicar esta ley, porque obviamente si algo que no tiene simetría o es muy difícil, no lo voy a descontar. Pero si tiene una buena simetría, más o menos es fácil, o uno va a intuir cuál es este volumen adecuado, digamos. Es lo importante, un volumen adecuado. Entonces, dado este volumen, obviamente uno dice, pero este volumen, ok, hacia acá, ¿qué va a tener mi volumen? Obviamente lo puedo colocar a una distancia cualquiera, llamamos esta distancia ρ, y esta altura que está acá le llamamos h. ¿Ok? Y lo que voy a tratar de calcular, porque obviamente la ley de Gauss me habla de el flujo en la superficie, así que obviamente voy a tratar de calcular bueno, necesito entonces, ¿cuál es la segunda parte de la receta? Necesito, para resolver este problema, necesito un ansat. Les recuerdo la palabra ansat, fue que les enseñé, es una idea, una adivinanza inteligente. Necesito un ansat para E, para poder resolver esto que está acá. Entonces, E, en principio, uno debería ser función de ρ, coordenada radial. También debería ser función de la variable z, que me da la altura en este caso. O sea, z hacia arriba me describiría la altura. Y también tengo un ángulo que me describe la parte azimutal, que lo voy a llamar phi así. ¿Ok? Ahora, un ansat es que obviamente uno usa las simetrías del problema. Tengo que pensar qué simetrías interesantes tiene el problema. Y obviamente el problema, al ser una línea infinita, lo primero que uno descubre es que si yo me paro aquí o me paro en cualquier lugar en la dirección vertical, el campo eléctrico no debiera cambiar porque simplemente sigo viendo el mismo hilo. No hay ninguna razón física por el campo eléctrico aquí o la dirección Z sea distinto. Por lo tanto, lo que uno va a descubrir es análisis por simetría, que esto no debiera depender. No depende. ¿Es claro para todo este argumento? Porque esencialmente voy a estar sistemáticamente usando argumentos como estos que me permite eliminar variables. Simplemente por simetría no puede depender de la dirección Z, porque si lo miro aquí o lo miro más arriba, el sistema es exactamente el mismo. ¿Es claro para todos? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? ¿Estamos todos bien en esa parte de... sí, Profe, ¿sí? eso pasa porque es un hilo infinito, ¿no? Claro, si el hilo fuera finito, eso es mentira, porque si el hilo es finito, por ejemplo, piénsate un largo L, si me acerco hacia arriba, claramente no es lo mismo. ¿Okay? Es porque el sistema es infinito. Muchas veces vamos en la práctica a aproximar o idealizar los sistemas
finitos por cosas infinitas, pero efectivamente van a haber efectos de borde. Sin embargo, si un cable es muy largo y estoy muy cerca de él, en buena aproximación es infinito. Hacer física muchas veces se trata de esto. Uno hace aproximaciones a veces muy rudimentarias, muy básicas, pero deben aprender algo interesante. Eso es que uno igual va a hacer predicciones y debe comparar esas predicciones, dan una descripción adecuada o no. Por supuesto, no son exactas, pero permite describir cosas y eso es lo que deben aprender. Eso es muy importante. Nunca, o sea, nunca se van a encontrar en la vida práctica con cosas exactas como lo que son las matemáticas, pero sin duda puedes encontrar leyes que en buena aproximación describe lo que uno quiere hacer. Eso es muy útil y eso va a ser útil en todas las actividades que hacen desde la ingeniería o las ciencias más básicas. Siempre eso es el rol, o sea, de eso es lo que nos tratamos de informar. ¿Cómo pueden aplicar o deducir leyes que permitan predecir cosas? Cualitativamente, obviamente van a haber a veces, no van a ser tan exactos, no las puede mejorar, pero nunca van a ser perfectamente exactos. Entonces, eliminamos esa variable. Ahora, si tengo un hilo, ¿qué otra simetría tengo? Es que si yo roto en el ángulo azimutal, si yo miro en esta dirección, o en esta dirección, o en esta dirección, o en esta dirección, veo exactamente lo mismo. Por lo tanto, no hay ninguna razón por la cual privilegiar mirar en una dirección o en otra. Eso me va a hacer también pensar por la misma razón que esto tampoco depende, porque es simplemente por rotación. Por lo tanto, nuestro ANSAT, para poder tratar de usar la ley de Gauss, uno hace un ANSAT, después vemos si es consistente. Lo que nos diría es que el campo eléctrico debería ser, primero que nada, un vector que solo depende de la dirección radial. ¿Ok? ¿Y en qué dirección? Se nos falta ahora agregar en qué dirección. Obviamente, por simetría, el campo eléctrico, si nos imaginamos de nuevo el hilo que lo colocamos acá, para no rayar mal esa figura, es difícil pensar que el campo eléctrico va a ser en esa dirección cualquiera. Ya sabemos que por otros cálculos no es así, pero si fuera así, privilegiaría la parte superior a la parte inferior. Y en un hilo infinito eso no es posible. Así que la única posibilidad razonable es que el campo eléctrico tiene que ser en la dirección radial. ¿Ok? Eso también va a ser por simetría. Entonces, fija en la ley de Gauss, la forma que uno la va a usar en la práctica y las recetas son escoger un buen volumen, después hay que hacer un ANSAT, suponer, adivinar por argumentos que uno va poco a poco desarrollando más. No es tan obvio al principio, tampoco hay que asustarse, obviamente uno desarrolla eso con los años, con los tiempos, etcétera. Cada vez más uno tiene mucha más intuición, pero seguramente con las simetrías simples como hilo, esfera o cosas que son más o menos obvias, uno puede adivinar con bastante simplicidad qué forma tiene el campo eléctrico. ¿Ok? Y en este caso lo que vamos a decir es que simplemente por análisis, dado que un hilo debe ser radial y debe depender solo de ρ. Entonces, una vez que... Profesor, ¿Sí? ¿podría repetir por qué no depende de phi? No depende de phi porque si tienes un hilo, imagínate un hilo, y ahora lo tienes que rotar con el eje de rotación en el eje del hilo. ¿Ok? Es decir, toma este lápiz y si yo roto, ¿ok? Y no hay nada más, esta dirección que está acá es completamente equivalente a esta dirección de acá. No hay ninguna razón física de que esta dirección que está aquí sea más importante que la de acá. ¿Ok? Si tienes solo un hilo, no hay nada más que un hilo. Te imaginas este hilo y lo rotas en la dirección azimutal, descubrirías que no hay ninguna razón que dependa del ángulo. Si ese campo eléctrico fuera distinto en una dirección que en otra, tendríamos que decir que hay más carga en esa dirección o en otra, pero como es un hilo, no hay ninguna razón física por la cual debe ser así. Y por lo tanto, tiene que tener esta forma que está ahí, solo por simetría. ¿Okay? Las simetrías nos ayudan a adivinar. Y una vez que uno hace una buena adivinanza, el paso siguiente que hay que hacer es que, dado que escogí una buena adivinanza, entonces, o bueno, vamos a checar, porque si no la escogí bien, la ley de Gauss de todas maneras voy a encontrar una contradicción. ¿Ok? Por ejemplo, si supongo que depende de phi, y después al calcular acá voy a encontrar que no depende de phi, voy a dar cuenta que no. De todas maneras, pues en algún momento voy a encontrar una contradicción, pero si no encuentro contradicción, sigo para adelante. Entonces, el tercer paso de la receta usar esta ley es simplemente, bueno, tenemos que colocarlo acá, entonces lo colocamos acá, entonces nos queda que el flujo es simplemente E vale E, entonces por ds, ¿ok? Entonces, en este caso de acá, tenemos que, por un lado va a ser, ¿qué cosa? Va a ser la carga interna, la carga está al interior, o la carga encerrada,
En este caso, ¿cuál es la carga encerrada? Tenemos que resolver ahora. Entonces nos falta calcular carga encerrada. Pero en nuestro caso, ¿cuánto es la carga encerrada? Entonces ahí debemos volver a esta imagen que está acá, y la carga encerrada en este volumen que está acá es solo la carga que está al interior de acá. Como esto es un hilo de densidad de carga uniforme lambda, la carga que hay al interior, ok, simplemente va a ser lambda por la distancia del hilo que está dentro de este volumen. Así que eso nos va a quedar simplemente que debería ser lambda por la altura del cilindro que tomamos. Eso, lambda por la altura, nos da la densidad de carga que está al interior. ¿Ok? Entonces, eso que está ahí es la densidad de carga que está al interior. Por lo tanto, lambda por la altura nos da la carga total al interior del volumen, y eso lo vemos por epsilon 0. ¿Es claro? ¿Alguien tiene dudas acerca de eso? Porque simplemente después va a ser más fácil. ¿Ok? Entonces uno siempre tiene que calcular la carga al interior. ¿Alguien tiene duda de eso? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Entonces seguimos. Jorge, Sí. ¿por qué era hablando por la altura? Porque la pregunta es si tienes, lo voy a hacer de nuevo acá para que quede más claro, quizás la figura está lejos, es si tú tomas un volumen cualquiera, pregunta, si tienes una densidad de carga constante lambda, ¿cuánta carga hay en el interior de este volumen? La carga que está en el interior de este volumen es solo la que está aquí, no es toda, solo la que está ahí. ¿Y esa cuánto vale? Bueno, es fácil porque es uniforme, y esto tiene una altura h, entonces la carga al interior es simplemente la densidad de carga uniforme por el largo o el segmento que está al interior, que en este caso es h. ¿Ok? Ya. ¿Sí? Ya. Tan simple como eso. Si este h fuera más grande, es más grande. Si este h es más chico, es más chico. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Ahora tenemos que integrar sobre este volumen, pero si se fijan, este integral, a ver, escribir acá, este integral en realidad tiene varias superficies, así que hay que hacerla en todas las superficies. Tenemos la primera superficie que tenemos, lo dibujamos acá, el cilindro, y tomamos la tapa de arriba. ¿Ok? Así que nos queda E por ds. Después nos queda el cilindro y nos queda el manto exterior, que es este de acá. Así que ese nos quedaría este de acá. Y después nos queda otra superficie más. Recuerden que es una superficie cerrada, la ley de Gauss. Es solo para la superficie que encierra el volumen. En este caso hay 3 superficies que encierran un cilindro. Y me queda entonces la última superficie que encierra el cilindro, que es la superficie que está acá abajo. ¿Ok? Esa que está acá. Así que hago las integrales en cada una de estas superficies. Pero ahora hacemos una pequeña astucia. ¿Cuál es la astucia que hacemos? Es la siguiente, es que fíjense, supusimos que nuestro ANSAT decía que era una función de ρ en la dirección ρ unitario. Pero fíjense que en este caso acá, el elemento de superficie de esta superficie apunta hacia afuera, y el campo eléctrico va en la dirección ρ. Así que el campo eléctrico va en esta dirección, y la normal en la dirección de arriba, así que son ortogonales, así que eso hace que esto sea 0. Y lo mismo para acá, el mismo argumento, porque la superficie es hacia acá y el campo eléctrico está en la dirección ρ unitario. Así que esas al tiro ya me ahorro un poco. La única superficie que es relevante es la que está acá afuera, y la razón por qué es la que está acá afuera es porque en este caso efectivamente la normal va en la dirección ρ unitario. Entonces, eso hace que entonces... Profe, ¿Sí? profe, una pregunta. Que Sí. la tapa del cilindro, Ujú. como que no. ¿Por qué, por ejemplo, no la calculó como, o sea, como 2 por la tapa? ¿O es diferente como o sea, No, como no. para la tapa de arriba y la de abajo? ¿O hay diferencia como Hay como en, diferencias, porque la diferencia es que no te olvides que, como en el signo del vector, ¿o no? claro, es el DS. El DS en una, tienes el mismo elemento diferencial, pero una es hacia arriba y la Ya. otra es hacia abajo. Así que tienes que tener cuidado. No es, o sea, el elemento de integración es el mismo, pero la integral es distinta porque el DN, el vector normal, cambia de dirección. ¿Ok? Así que no son iguales. No es 2 veces la misma. ¿Ok? De hecho, una apunta arriba y la otra hacia abajo. Así que no las pueden tomar iguales, son distintas. Distintas son, me refiero a los DS vectores de elemento de integración. Así que solo nos queda esto que está acá. Una ¿Sí? consulta, si la normal, ¿Hay alguna otra es pregunta? perpendicular.
Sí, sí, sí. Si la Pues, normal es perpendicular al sentido en el cual nosotros pensamos que va el campo eléctrico, no, 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 ese, no, la normal siempre tiene que estar cuidado. La normal es la normal exterior a la superficie, al volumen. sí, por ejemplo, el de la tapa es perpendicular al sentido en el cual nosotros pensamos que va el campo eléctrico, por eso No, 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 por eso no dijo que era usas el cero, ¿no? campo eléctrico. Es simplemente lo voy a hacer en general. Piensa un volumen cualquiera. ¿Ya? ¿Cómo calculo la normal en un punto cualquiera como este que está acá? Si tengo un volumen. La normal exterior siempre apunta hacia afuera. Ujú. Es la normal del volumen o normal exterior, se les llama. No tiene que ver con el campo eléctrico. Es simplemente da un cilindro como un volumen. Las normales son hacia afuera, porque son las normales Sí. exterior. ¿Ok? Tiene que ser siempre hacia afuera el volumen. ¿Ok? La ley de Gauss, aquí usamos el ds, dado que es un volumen, es la superficie un volumen, el ds siempre hacia afuera. No es como lo que les dije al principio. Al principio les dije el flujo, uno lo puede definir la normal hacia allá o hacia acá, pero cuando tengo un volumen, ahí solo tengo dos posibilidades, o la normal interior o exterior. La ley de Gauss es solo para la normal exterior. Exterior. ¿Ok? Nunca olvidar. ¿Ok? Ya. Profe, pero en Perfecto. ese caso las Sí, integrales se hacen cero justamente porque el campo está perpendicular a las claro. normales. Sí, 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 por supuesto. Esa es la razón por la cual lo hice cero. Sí, sí. Ya. O sea, eso es la razón. Eso, pero fue mi answer. Después tengo que checar si es consistente, pero sí, eso es. Ah, ya. ¿Sí? Entonces ahora solo nos falta calcular una sola integral que es la que nos queda acá. Y esta integral por el lado derecho es la carga al interior, así que es lambda por h por epsilon 0. Y por el otro lado nos queda la integral de e, que fíjense, voy a sumar que es solo función de ρ, en la dirección ρ unitario, por el elemento de integración, en este caso, que es el ds, pero el manto de la superficie al exterior tiene como ds, tiene simplemente dz, en la altura hacia arriba, y tiene el de phi, ¿ok? Y eso está multiplicado, en este caso, por como es un ángulo, al calcular el ds, entonces aquí me va a aparecer un ρ, y esto está en la dirección ρ unitaria. Eso que está ahí es el ds explícitamente. Donde si quieren z va desde 0 a h y phi va desde 0 a 2pi. ¿Ok? Ahí explicité toda la integral que estoy haciendo. Lo primero interesante es que ρ por ρ me da 1, así que se desaparece. O sea, usamos eso, usamos el hecho de que lo colocamos más cercano, pero ρ por ρ es 1, es un vector unitario. Y por lo tanto, esto nos queda simplemente que va a ser igual a... Fíjense que la integración es de z de phi, pero aquí e no depende ni de z ni de phi, por lo tanto sale fuera la integral. Primera cosa interesante. Lo segundo interesante es que también acá hay un ρ, así que ese ρ sale también para afuera porque no depende de la integración. Y las integrales, ahora me queda una integral trivial de z, lo voy a anotar simplemente para que sea más consistente, de 0 a h, y después tengo que hacer la integral de 0 a 2pi, ok, de simplemente de phi. Así que esta parte acá es trivial, nos da que el campo eléctrico, Profe, aquí, no entendí la notación que tienen los diferenciales de la los de diferenciales, donde. ok, te lo vuelvo a escribir, quizás voy a hacer una figura más grande por recordarte, estoy usando un diferencial en coordenadas cilíndricas, ok, significa, voy a hacerlo más grande, voy a recordar y no se olvide lo que es. Entonces, en una superficie de acá, fíjate, ¿cuáles son los elementos de integración? Entonces, el ángulo hacia acá lo estoy llamando phi, ¿ok? Ah, no, no, sí, sí, eso sí lo entiendo, profe, pero él tiene de Z, de teta y de phi, ¿no debería decir? ¿O ¿Sí? el phi está Sí, 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 con el phi tongo? sí, ese. No, 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 está en la dirección, eso es. ¿En qué dirección apunta este elemento de área? ¿En qué Hacia dirección afuera. apunta? Hacia afuera, así que tiene que ser ρ unitario, no es phi. Ρ unitario, phi tongo es un vector que apunta en esa dirección, tangencial a la superficie. ¿Ok? Mi letra es un poco parecida, pero no es igual, es un circulito y es acá. Eso es ρ. ¿Ok? Ujú. ¿Es claro? Sí, Muy sí, bien. en verdad que no me queda clara la expresión de ese, el El de DS ese que por tiene eso. resumido ahí. Por eso, por eso. Entonces el ds es esto que está acá. Eso te decía. Entonces esta distancia vale d phi, ¿ok? Por el radio. Acuérdate, esto tiene radio ρ. Así que eso es d phi por ρ, es simplemente el ángulo por el arco.
¿Ok? Ya. Y hacia acá es dz. Por lo Ya, tanto, me da perfecto. que el ds vale dz por d phi, y el elemento típicamente de escala, que en este caso es ρ, lo colocamos acá afuera. ¿Ok? Eso es el elemento de superficie de un cilindro, en el manto exterior, Ya. que está acá. ¿Sí? Hay que en eso ser muy cuidadosos, en esto sí tienen que saberlo bien, porque si no, si esto no estamos bien, hacer todas estas integrales se va a volver un problema muy complejo, ¿eh? O sea, en eso sí tienen que estar muy cuidadosamente. O sea, estos DS que necesitamos calcular a cada rato, es importante que los manejen bien. Eso sí, necesitamos que los manejen bien, porque si no, no van a poder integrar. Entonces, dicho eso, volvemos a un pequeño paréntesis acá. Entonces estábamos acá, fíjense que me quedaba acá, lo tenía acá, pero lo volveré a escribir. Entonces fíjense, este dz, fíjense acá me queda h, es una integral trivial, y acá me queda 2pi. ¿Ok? Es decir que lo que me queda es lambda por h partido por, lo voy a colocar acá, lambda por h, epsilon 0, igual a e función de ρ, campo eléctrico que desconocemos, por ρ, por h, por 2pi. Y de aquí, maravillosamente o inesperadamente, encontramos que de ρ tiene que ser simplemente por igualdades. Aquí hay un h, aquí hay otro h, eso está bien. Nos queda simplemente lambda partido por 2pi epsilon 0 ρ. Entonces, fíjense, primera cosa interesante, antes de comentar muchas cosas. Primera cosa interesante es que efectivamente nuestro resultado es consistente, solo depende de ρ, así que eso está bien. Y lo segundo que es interesante es que, fíjense, a priori, cuando escogí el volumen, voy a volver a colocar acá, me di un H. Y obviamente uno dice, si escojo un cilindro muy grande o muy chico, el resultado no debiera depender de eso. Y efectivamente el resultado me muestra que no depende de H. Que efectivamente yo puedo haber puesto cualquier volumen que lo encerrara, cualquier cilindro que lo encerrara, incluso en el límite que h tiende a infinito, y encierro todo el hilo, el resultado no depende de esa cantidad. Y por lo tanto podemos concluir, que es la parte interesante, podemos concluir que el campo eléctrico, entonces, ahora lo reconstruyo, era ρ por ρ unitario, y por lo tanto encontramos que eso vale lambda partido por 2pi epsilon 0 partido por ρ en la dirección ρ unitario, y esto fue exactamente el campo eléctrico que habíamos calculado haciendo formas integrales sin usar la ley de Gauss. Como habíamos encontrado esto haciendo un montón de integrales, un montón de trucos, y logramos mostrar esto. Fíjense, con la ley de Gauss, este cálculo es trivial. O sea, lo que les mostré, voy a tratar de volver a resumirlo, fue simplemente porque me parece importante que lo tengan, es que la idea es esta. Si aprenden esta idea, pues es un ejercicio más, porque creo que es necesario, pero quiero que aprendan bien. Uno, si debo escoger, tengo una configuración, escoger un buen volumen. Cojo un buen volumen. Dos, tengo que hacer un buen ansat para el campo eléctrico. Si hago un buen ansat para el campo eléctrico, no voy a encontrar contradicciones. Tres, en este caso entonces hacemos tres. Tres significa entonces que tengo que calcular la carga encerrada. Profe, ¿Ok? Y después integro, solo un segundo, ¿eh? Integro y encuentro el resultado que acabamos de contar. Sí, ahora escucho. cuando usted dice escoger un buen volumen, se refiere al sistema de coordenadas, ¿cierto? No, Si no, son no. cilíndricos. No es el sistema de coordenadas. O sea, obviamente, dado el volumen que escogí O es sea, cilíndrica, pero tienes que escoger un volumen que encierre la carga que tenga la simetría. Por ejemplo, alguien puede haber dicho, pero ¿por qué no puse un cuadrado? Es una pregunta válida. Si tú colocas aquí un cuadrado, la ley de Gauss sigue siendo válida. No cambia en nada si yo coloco un cuadrado. O sea, me doy un hilo cargado, tiene densidad lambda, y el volumen que escojo es un cuadrado. Sin embargo, si ocupas un cuadrado, cuando tenga que hacer las integrales aquí, aquí y aquí, no vas a poder usar la ley de Gauss, porque si supongo que depende de ρ y la superficie aquí, el ρ aquí es distinto que el ρ acá, no vas a poder usar la ley de Gauss, no vas a poder invertirla. Escoger el volumen tiene que ser inteligente, el volumen tiene que ser con simetría, con la simetría adecuada. ¿Ok? ¿Entiendes? Si usted, escoges un cuadrado, la ley de Gauss es correcta, no es que esté falsa. La ley de Gauss me va a decir que el flujo sobre este cubo es exactamente la carga que está al interior, que sería de aquí hasta acá. Sin embargo, poder de ahí despejar el campo eléctrico va a ser un problema muy difícil. De ahí poder calcular que E vale esto va a ser muy difícil porque la simetría no es adecuada. ¿Ok? entonces mejor usar un volumen isótropo. Es usarlo, bueno, va a depender del problema. Va a depender del problema.
¿Ok? Por ejemplo, si, da un ejemplo, no, no es fácil pensarlo siempre, pero imagínate que simplemente no va a resolver este problema, es más complejo, pero te voy a proponer un problema. Imagínate que alguien ahora me da un hilo cargado, pero el hilo, no sé, es así. Ahí no puedo usar un cilindro. ¿Qué volumen ocuparía ahí para poder calcular usando la ley de Gauss? Hay que usar la simetría. Tendrías que tomar un volumen lo más probable así, etcétera. ¿Entiendes? Hay Ah, que usar pero la el día simetría que del podamos problema. parametrizar un volumen así, cuando no creo que sea posible tampoco, ¿no? Sí, bueno, hay coordenadas que te permiten hacer eso. Son coordenadas más raras, pero sí. No, no siempre, obviamente hasta ahora han aprendido coordenadas simples como cilíndrica, esférica, pero uno se puede dar simetría y aprender a usar coordenadas curvilíneas para escribir eso. ¿Ok? Hay coordenadas que te permiten describir este tipo de problemas. ¿Ok? Simplemente que por ahora, como estamos recién aprendiendo, están haciendo problemas muy simples. O sea, son suficientemente complejos, ¿eh? Pero uno puede en este tipo de superficies definir un elemento, puedes definir una normal, puedes definir un sistema ortogonal y usar la simetría, incluso mostrar que hay un sistema curvilíneo ortogonal que tiene factores de escala, esto H1, H2, H3, y uno puede calcular y resolver el problema. No es, simplemente hay que usar coordenadas que son menos comunes que las que conocen. ¿Okay? Pero se puede usar. ¿Okay? La ley de Gauss entonces es vital para pasar el mensaje que ocupen la simetría del problema que están estudiando. Entonces obviamente la ley de Gauss va a ser útil en problemas que tienen bastante simetría, no va a ser tan útil cuando el problema no tiene simetría, y lo más probable que en este caso acá es mucho más recomendable resolver el problema integrando, haciendo esta integral, una integral de línea, o sea, media complicada, lambda, de simplemente d, en este caso sería este L que está acá, y lo resuelven con la forma integral, ¿ok? O sea, ahí habría que calcular realmente usando este tipo de fórmula y no usando la ley de Gauss, ¿ok? En este caso, resolver quizás con la ley de Gauss es mucho más complejo, pero ambas son correctas. O sea, usar esto o usar que el flujo por ds es igual a la carga al interior dividido por epsilon 0, son ambas correctas. Sin embargo, esta me va a costar mucho porque necesito coordenadas especiales. Esta acá también me va a costar, pero aquí por lo menos tengo una integral más explícita de lo que tengo que hacer. ¿Okay? Pero ambas son formas completamente equivalentes a resolver el problema. Eso es lo interesante. Eso es lo que lo hace interesante más de lo que uno espera. ¿Ok? Entonces, digo, insisto, hay que tomar el volumen y fíjense, después de, en vez de integrar, como lo habíamos hecho antes, por un hilo, fíjense con la ley de Gauss encontramos eso. ¿Ok? Voy a hacer un tercer ejemplo más, lo voy a motivar un poco y lo resolvemos para que vean que sigue siendo, va a ser importante aprender esta ley de Gauss. Es realmente muy útil. Facilita que muchos problemas que eran integrales difíciles se puedan hacer. Entonces, y la mayor parte de los problemas que somos capaces de resolver, en realidad casi los resolvemos con ley de Gauss. Entonces, Profe, ¿sí? ¿podría por favor volver a la página 3 para sacar una foto? Sí, no hay problema. Por favor. Sí, no hay problema. De todas maneras, recuerden que igual subo esto ¿cómo se llama? Al canal de YouTube, así que los van a tener sistemáticamente, pero de todas maneras no hay problema. Gracias, profe. Entonces, para motivar el problema que quiero resolver ahora, los voy a llevar a la página web. Ahí tengo un pequeño video que ilustra lo que quiero resolver ahora. Entonces voy a simplemente aplicar la ley de Gauss, pero en otro ejemplo. Eso es todo lo que voy a hacer. Y el ejemplo que vamos a tratar de hacer, ok. ¿La están viendo la página? Parece que no, ¿no? Sí, Sí. Ah, perfecto. Ok, estamos viéndola entonces. Entonces, lo que vamos a hacer está acá. Entonces, este es el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Bueno, se los dejo explicar y lo vamos a modelar. En las imágenes se aprecia cómo los cabellos del estudiante tratan de colocarse en dirección perpendicular a su cráneo. Esto ocurre debido a la electrización del cuerpo de la joven, el cual genera un campo eléctrico que actúa sobre su cabello y produce el efecto que se aprecia. En realidad, si insertamos cabellos sobre una superficie esférica conductora y hacemos que la superficie adquiere una carga neta, los cabellos tratan de tomar la dirección radial. Esto es debido a que la esfera origina un campo eléctrico radial y los cabellos, al encontrarse dentro de este campo, experimentan una fuerza que los trata de estirar en tal dirección. El anterior. Entonces,
para explicar este problema, lo que vamos a tratar entonces de resolver, después vamos a hablar sobre el video, pero lo que vamos a tratar entonces de resolver, queremos entender qué es lo que está ocurriendo, por qué estos cabellos se estiran, y entonces lo que vamos a tratar de resolver es, si miran bien el ejemplo, en este caso es un casquete esférico. ¿Okay? Es un conductor. Espero prontamente, quizás la próxima semana o el viernes, explicar lo que es un conductor, pero lo que por ahora necesito es que esto es un casquete esférico, no es un punto cargado. Entonces vamos a tratar de calcular, usando la ley de Gauss, cómo es el campo eléctrico y cómo es el potencial electrostático de un casquete esférico. Vamos a ver que es muy simple calcularlo gracias a la ley de Gauss. Entonces volvemos a nuestras hojas y veamos cómo entender este problema que estamos viendo ahí. ¿Okay? Entonces, ok. Entonces, es lo siguiente. Entonces, el problema que vamos a hacer ahora es un ejemplo, vamos a hacer el último ejemplo, y después vamos a volver a la materia, pero ejemplo 3 es motivado en el problema anterior, que lo que queremos saber es, nos damos un casquete esférico, ok, está hueco, ¿eh? Es un casquete esférico. Entonces, dado un casquete esférico, ok, de radio, hay que colocarle el radio R, ok, le damos un radio mayúscula, R, ok, y densidad de carga uniforme, vamos a suponer que es uniforme, densidad de carga uniforme, entonces sigma, ok. Lo que vamos a tratar entonces de entender es por qué, bueno, no nos queda mucho espacio, pero entonces por qué se le paraba, digamos, cuando había esta persona ahí mirándolo, quizás lo vamos a colocar por aquí, entonces había una persona por aquí mirando, la pregunta es por qué veíamos que los cabellos se veían así. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de explicar qué es substain. Entonces la pregunta es, encuentre el campo eléctrico y después explicamos por qué ocurre substain. Encuentre el campo eléctrico EDR. Obviamente que le siguen todo el espacio. ¿Ok? Entonces, aquí veamos que efectivamente en vez de hacer integrales y cosas así, es mucho más cómodo, volvemos a usar nuestra ley de Gauss para poder hacer. Entonces aplicamos ley de Gauss. Entonces la ley de Gauss nos dice de nuevo que el flujo por delta S, entonces va a ser igual a la carga al interior, partido por epsilon 0. Entonces, como ya está un poco más experimentado, pregunta, y si la pregunta la hago a ustedes, mientras dibujo acá, la pregunta es, ¿cuál es el volumen que deberíamos considerar si es un casquete esférico? ¿Cómo debería ser el volumen que deberíamos considerar? Esférico. Esférico. ¿Están de acuerdo? Es lo que tiene la simetría. Muy bien. Entonces, ahora esto es un casquete, voy a tratar de quizás exagerar para que quede más claro, si lo cortamos del agua, tratar de colocarle un pequeño espesor para que quede claro que es un casquete esférico. ¿Ok? Y no una esfera. Y eso es muy delgado, estamos en R. ¿Ok? ¿Estamos bien? Es un casquete entonces esférico. Entonces, la ley de Gauss lo podemos hacer, entonces, tenemos tomado una esfera, así que tenemos dos opciones, así que voy a tomar, si quieren, una esfera, primero de radio R, al exterior. Entonces voy a suponer por ahora que el R de mi esfera esta es el que es mayor que el radio del casquete esférico. ¿Ok? Entonces ya tenemos un volumen. Así que ya resolvimos, la primera receta es encontrar un volumen adecuado. Lo siguiente es que debemos entonces hacer, no, es el primer paso. El siguiente paso es preguntarnos cómo es la simetría del campo eléctrico. Entonces, ok, campo eléctrico en principio debería depender de la coordenada R, debería depender de la coordenada phi, ángulo azimutal de coordenadas esféricas, y debería depender a priori también de teta, coordenada que escribe el polo norte. Pregunta, ¿de qué debiera depender por simetría el campo eléctrico? ¿Y en qué dirección va? ¿Cómo responderían eso? Si es que alguien quiere responder. En R, el campo eléctrico, ya que no, es que es un poco parecido al ejemplo anterior para el caso del ángulo que barre por horizontal, en este caso creo que es phi. No, la dirección no hace, por ejemplo, que yo vea esa rotación aquí y allá, no hace que yo vea distinto ni Perfecto. la figura que me di, ni la cosa que está emitiendo el campo.
Claro, así que tú dirías muy bien, tú dirías que no depender de teta. Teta sería que si yo miro hacia acá, el campo eléctrico cambia, si miro hacia arriba o hacia abajo, es un casquete esférico, no tiene un punto privilegiado. En realidad, un casquete esférico no tiene ningún norte, cualquier punto puede ser un norte. Así que no depende de eso, muy bien. Y tampoco de eso, porque si lo roto, también debería ser lo mismo. Así que efectivamente debería ser solo función de R, y además debería ser la dirección radial por la misma razón, por no hay razón para apuntar para arriba y para abajo, la única simetría es R. Muy bien. Eso entonces es lo que llamamos el ansat. Es el supuesto de cómo es el campo eléctrico. Muy bien. Entonces, dado eso, tenemos, bien, vamos. Lo segundo que nos faltaría entonces tenemos un volumen, un ansat, y ahora nos falta calcular la carga al interior. Entonces, la carga al interior de esta esfera de radio R va a ser simplemente, si es una densidad de carga uniforme, llamémosla sigma, entonces va a ser simplemente sigma la densidad de carga por el área que tiene la esfera. Eso nos da la carga total, esa es la definición de densidad de carga superficial. Y eso simplemente es 4pi r cuadrado. ¿Ok? Eso nos da la carga al interior. Y ya con eso tenemos todas las herramientas necesarias para aplicar nuestra ley de Gauss. Simplemente nos queda que la integral del flujo, ¿ok? Vale simplemente E por ds. Eso es igual a carga al interior, sigma 4pi r cuadrado partido por epsilon 0. Ahora tenemos que hacer esta integral que está acá. Esta integral que está acá, bueno, la anoto acá de nuevo si quieren, ds, es simplemente va a ser, bueno, va a ser el campo eléctrico, que suponemos que depende de R, ¿ok? En la dirección R unitario. El elemento de integración de una superficie esférica es simplemente va en la dirección R unitario, porque es la normal exterior, así que esa tiene que ser hacia afuera. Profe, ¿Sí? y en el casquete se considera como esa especie como de capa que tiene, como muy delgada, como que no tiene un radio mayor o un radio menor. Sí, sí, es eso. Eso está tendiendo a cero, no es un volumen, es realmente algo que está tendiendo a cero. Es como cuando rompes un huevo en la parte de afuera del huevo, en la cáscara del huevo. Un casquete. Ah, ya vi. Gracias. ¿Ok? Así que el ds nos queda que vale ρ, y en este caso el elemento de integración es obviamente es de teta y de phi. Integrar usando el ángulo norte, el ángulo simutal, y el elemento de integración de esa superficie es de r seno de teta. ¿Ok? Eso que está ahí es el ds. ¿Ok? R por R nos da 1. El E de R, no hay ninguna variable de integración que sea en R, así que eso sale eso fuera. Después tenemos que integrar esto en seno de teta, de teta, de teta, desde 0 a pi, ¿ok? El polo norte, el polo sur, y integramos en la variable angular. Obviamente aquí hay un r cuadrado, que no lo puse, que hay que ponerlo acá afuera, r cuadrado, y la variable azimutal, phi va desde 0 a pi de phi. ¿Ok? Eso en realidad es el ángulo sólido. Esto que está acá realmente es el ángulo sólido de toda una esfera. ¿Ok? Es el ángulo sólido de toda la esfera. Así que eso que nos da, eso nos da r, r cuadrado. La primitiva del seno es coseno, evaluado entre 0 y pi nos da simplemente 2. La integral de 0 a 2pi de una constante es 2pi, si nos da 2pi. Y por lo tanto, de acá podemos despejar usando esta igualdad y usando la carga acá, nos va a quedar sigma 4pi partido por r cuadrado dividido por, acá nos da 4pi también, eso es 4pi, y nos queda dividido entonces por r cuadrado epsilon 0. Por lo tanto nos dice que el campo eléctrico o la intensidad por ahora, porque todavía no hemos escrito como vectorial, vale la densidad de carga por r cuadrado partido por r cuadrado, radio de la esfera, dividido por r cuadrado, lugar donde estamos mirando, por epsilon 0. ¿Ok? Simplemente aplicando, si fijan, una vez que ya tenemos los buenos elementos, pues integramos, y fácilmente las integrales nos quedan muy simples, y nos dice, ¿qué cosa? Nos dice, y ahora si vamos al campo eléctrico, que no olviden que eso entonces, que nos dice que para R mayor que el casquete esférico, el campo eléctrico por ahora simplemente vale sigma
por R cuadrado partido por R por epsilon 0. ¿Ok? Así que nos queda esa expresión que está ahí. ¿Ok? Ahora nos falta qué pasa para R, falta resolver el problema. Falta ahora saber entonces qué pasa para R menor que el radio. ¿Ok? Eso no lo hemos resuelto. Entonces vamos a tratar de resolverlo ahora. Dado que tenemos bastante buena idea de cómo resolverlo. Entonces, ¿cómo lo resolvemos ahora? Entonces, ¿Puede volvemos a dejar dejar. la página anterior, por favor? Sí. Podemos volver a Profe, dejar. Sí. disculpe, creo que lo había dicho, pero el 4pi r cuadrado que está al ladito del sigma es la superficie del Sí. casquete. Sí, Ya. sí. No Eso no. olvides eso que está ahí. Lo dije, o sea, quizás fui rápido, pero lo dije acá también. Eso es simplemente el área o la superficie de una esfera. ¿Ok? Multiplicada por la densidad de carga, me da la carga total. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que tomar de nuevo el casquete esférico, lo volvemos a dibujar totalmente. Y Profe, ahora, con R menor que R mayúscula se refiere a como qué pasa, cómo se siente el campo estando dentro del mismo objeto. así es, dentro de él. Y Voy a tomar ahora, ya. porque el anterior, fíjate, lo hice fuera de él, hice ahí hice mi ley de Gauss, y ahora lo voy a hacer dentro. ¿Por qué va a cambiar? ¿Por qué va a cambiar? Porque pregunta, la misma pregunta, o al que respondió quizás la observación. ¿Cuál es la carga al interior de esta esfera que está acá? Ahora, cuando R es menor que R'. ¿Cuánto es la carga al interior? Ah, era lo mismo que, o sea, no sé si lo mismo, pero antes, por ejemplo, teníamos el R mayúscula porque ya había recorrido todas las cosas, pero ahora depende de R y va desde 0 hasta R, una cosa así. Claro, claro, pero pregunta, ¿cuál es la carga al interior? ¿Cuál creen que es la carga al interior de esta esfera si la densidad de carga está acá afuera? ¿Cuál es la carga al interior? ¿Cero? Cero, no hay carga, y eso hace que el problema sea completamente distinto. Eso nos dice entonces que, usamos ley de Gauss, al tiro, sin hacer mucho esfuerzo, nos dice que E por ds es igual a carga al interior partido por epsilon 0, la carga interior es 0, así que este lado acá es 0, al tiro. Y de acá podemos usar el mismo ANSAT similar, porque acá dentro de la esfera uno diría el campo eléctrico por simetría, tiene que ser como el anterior, por simetría. Deberíamos decir que el campo eléctrico debería ser EDR, la dirección R unitaria. Y por lo tanto, si lo reemplazo acá, me va a quedar simplemente, esto va a ser, bueno, es el mismo cálculo que hice antes, pero luego lo voy a explicitar simplemente. Simplemente va a ser EDR, en la dirección R unitario por simplemente en este caso, nos va a quedar R cuadrado, seno de teta, de phi. Y eso que está ahí va a ser igual, el mismo cálculo que hice antes, va a ser igual a E de R cuadrado por el ángulo sólido, que eso es 4pi. ¿Ok? Control su ahí. Y eso es igual a 0. Como esto es igual a 0, 4pi es un número, no es 0. R no es 0. Así que la única posibilidad que me queda es que E de R sea 0. ¿Ok? Y eso me lleva a concluir algo muy interesante. Me dice que el campo eléctrico es un casquete esférico. Fíjense, sin mucho esfuerzo, usando la ley de Gauss, voy a encontrar que el campo eléctrico, un casquete esférico, vale simplemente, vale sigma R cuadrado partido por radio de la esfera partido R cuadrado epsilon 0, o si quieren lo pueden escribir también, hay gente que gusta escribirlo como la carga total. Si defino la carga total como sigma por 4pi R cuadrado, me quedaría Q partido por 4pi epsilon 0 R cuadrado, ¿ok? Eso es verdad cuando R es mayor que R radio. Y aquí usé la expresión, dije que Q era igual a simplemente sigma por 4pi R cuadrado. ¿Okay? Lo coloqué ahí porque eso se parece a un campo que conocemos bien, que es una carga puntual. Y vale 0 para R menor que el radio. ¿Ok? Así que fíjense que la ley de Gauss me enseña algo muy profundo. Me dice que en el caso de un casquete esférico, si alguien toma un casquete esférico, le coloca cargas, como el ejemplo que les estaba mostrando, el caso de la niña se le paraba el pelo, lo que me dice es que el campo eléctrico hacia afuera, lo primero que me dice, es la primera observación no trivial que deberíamos hacer, observación que al exterior, el campo eléctrico
es equivalente a una carga puntual. Entonces eso nos explica bien lo que habíamos visto, lo primero que habíamos visto. Ah, y esto obviamente es la dirección R unitaria, que falta colocar un vector, unitario, un vector. Entonces, acá, ¿qué nos dice esto? La primera observación nos dice que si tomamos una esfera, esto es equivalente a una carga en el origen, una carga equivalente en el origen, y entonces saca fuera el campo eléctrico radial, tal como el que genera una carga puntual. ¿Ok? Y eso explica que cuando, por ejemplo, la persona se colocaba acá y colocaba, digamos, su mano, entonces los pelos se cargan y obviamente el campo eléctrico induce que las cargas se muevan en la dirección del campo eléctrico, así que eso va a moverse así. ¿Ok? Entonces, las cargas se mueven en la dirección del campo, en la dirección de... Eso hace que las cargas, si quieren que genere, se van a mover a estas puntas y como son iguales, además se van a repeler. Eso hace que cuando alguien se coloque, digamos, en una esfera cargada y la toca, entonces ¡pium!, se le para el pelo hacia afuera. Pero lo interesante, y esa es la pregunta ahora que le hago a usted, si estuviera dentro, ¿qué le pasaría al pelo a esta niña? Obviamente es difícil colocarla dentro de la esfera, pero nos hacemos esta pregunta imaginaria. ¿Qué le pasaría al pelo dentro de la esfera? ¿Qué debería pasar en él? Que no se le va a mover. Nada. No se le va a Se le mover. pega al cuerpo. Se le pegaría al cuerpo, o bueno, si colocamos un poco de gravedad, si a alguien le gusta colocar gravedad para entender mejor, lo que le debería pasar a la niña, si la volvemos a dibujar dentro de este lugar, entonces lo que le debería pasar es simplemente que el pelo se le va a caer. ¿Ok? No hay ninguna razón por la cual, digamos, vaya en otra dirección. ¿Ok? Porque el campo eléctrico al interior es cero. Eso fue lo que mostramos. Ahora, Profesor, sí. no me queda del todo claro cuál es la intuición que nos llevó a decir que dentro de la esfera, dentro del casquete, el campo eléctrico es cero. O sea, sí El vi cálculo. los cálculos, pero sí, sí El los vi. cálculo. Ahora lo voy a explicar por qué, pero es el cálculo. ¿Ok? O sea, primero confío en la ley de Gauss. Lo que les dije es que la ley de Gauss va a reemplazar esa ley de Coulomb. Así que si yo confío en ella, me dice que el campo dentro es cero. Esa es la primera razón. Ahora voy a tratar de explicar por qué. ¿Ok? Pero eso es lo primero. Profe, yo tengo... ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Por qué necesita tocar la esfera para que el pelo se le pare? Ah, no, Porque bueno, en sí. realidad no necesita tocar, es porque si no está neutro, es para que le suban carga. ¿Ok? Ah, ya. Es simplemente porque lo que hace es que si no va a haber inducción. Pero si tú la tocas, van a empezar a salir cargas del conductor, cosa que no hemos hablado todavía, y esas cargas del conductor se van a mover y se van a tratar de mover con las líneas de campo y por lo tanto se van a alejar lo que más pueda. El pelo es el lugar donde se alejan lo más posible, por eso se van por el pelo. ¿Ok? Pero efectivamente, si tú no tocas por inducción, van a haber cargas positivas y negativas que se van a alejar, pero va a ser menos notorio. Cuando lo tocas, van a pasar muchas más cargas y ahí va a ser más interesante. ¿Ok? Por eso es importante tocarlo, para ver el fenómeno más notorio. ¿Sí? Ya, pero debería pasar sin tocarlo también. Debería inducir sin tocarlo, simplemente que va a haber otro efecto que hay que tomar en cuenta. Hacia la cara se va a llenar de cargas. Si no lo tocas, va a haber inducción de cargas positivas y cargas negativas hacia el otro lado. También va a ocurrir. Pero va a ser menos porque va a depender de la constante eléctrica del medio, cosa que vamos a entender en el futuro. En cambio, cuando lo toca, como es conductor, como el ser humano, nuestra piel, nuestro cuerpo es conductor, no es tan buen conductor, pero es conductor, permite que las cargas entren y se movilicen al interior, sin ningún problema. ¿Ok? Ok, entonces vamos a tratar de resolver la pregunta que alguien hizo, que es una pregunta importante. ¿Por qué el campo eléctrico aquí es cero? Es una cosa de la ley de Gauss, nos está enseñando algo completamente inesperado. Bueno, o inesperado. Poco a poco, si uno confía en ella, uno va entendiendo. Bueno, la explicación de esto es un cálculo muy bonito, es que uno puede mostrar, ahora eso viene de los cálculos, ¿eh? Pero voy a tratar de colocarlo, si uno lo hubiera hecho en forma integral. Si uno lo hace en forma integral, aquí habría tenido que haber colocado el ds superficie, ¿ok? Es simplemente el lambda partido por 4pi. Aquí, bueno, si uno es inteligente, obviamente coloca las coordenadas en el origen, pero por ahora voy a escribir obviamente la expresión que deberíamos usar para calcular esto. Entonces, si uno le hace más confianza a esto,
uno usaría este. Pero, ¿qué es lo que acabamos de mostrar? Y un resultado muy, muy bonito, es que si uno se coloca en un punto cualquiera, uno puede hacer el siguiente ejemplo. Uno proyecta ese punto infinitesimalmente, pero lo voy a hacer con volumen grande, para que sea más claro. Pero imagínense que tomo un elemento de superficie infinitesimal acá, y eso me genera otro elemento de superficie acá infinitesimal. Lo hago grande porque obviamente es más fácil dibujar. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Y esto es lo interesante. Me dice que, no olviden que esta integral de acá es algo así como, si me coloco en el buen lugar, es algo así como ds partido por r cuadrado en la dirección del r. Por lo que me dice es que si yo calculo lo que aporta el campo eléctrico de este pedacito de acá, me da un campo eléctrico que apunta en esta dirección hacia acá. ¿Ok? Pero el área que ocupo para calcular eso es justo un ángulo sólido. Lo interesante es que el ángulo sólido que está acá, el ángulo sólido, este es un ángulo tridimensional, no es un solo ángulo, un ángulo sólido. El ángulo sólido que está acá es el mismo ángulo sólido que está acá. ¿Ok? E igual cuando tenían un ángulo normal y este era alfa, el otro era alfa, un ángulo normal, un ángulo sólido, el ángulo sólido que está acá y el ángulo sólido que está acá son iguales. Iguales. ¿Ok? El mismo ángulo. Y lo increíble es que son iguales, pero ¿cuál es la diferencia? Que la integral en un lado apunta hacia acá y la integral dada por este ángulo sólido apunta hacia acá. Y como son las mismas ángulos sólidos, estas integrales son iguales, eso me da que una superficie en ese punto apunta hacia acá, cuando haga la integral, y la otra apunta hacia acá, y se cancelan perfectamente porque sustentan exactamente el mismo ángulo sólido. No importa cuál sea el punto que tomen al interior de la esfera, van a darse cuenta que sustentan exactamente el mismo ángulo sólido, y por lo tanto la densidad de carga de acá se anula con la de acá, y eso nos va a llevar a la conclusión, después de hacer este cálculo, uno lo puede hacer, no hay problema, lo estoy tratando de convencerme, usando ángulo sólido da perfectamente cero. ¿Sí? Ahora sí. Lo que pasa es que yo entiendo que ya comparte el mismo ángulo sólido, entonces se deberían anular los campos y debe dar cero. Claro, pero como por intuición, así a primera, como que yo me imagino que al ser la superficie más grande, no, debería es ser difícil. mayor. No, es difícil, claro, pero eso te equivocas en tu argumento, porque, o sea, ¿cuál es el ángulo sólido? No enseña eso. Por ejemplo, si me acerco más a la superficie acá, como la imagen que hice acá, que no está en el centro, más cerca acá uno diría, oye, pero el radio acá es mucho más grande. Pero el área que sustenta es más grande también. Pero no te olvides que esta fuerza tiene que ver con el área que también con el radio. Mientras más grande, el campo eléctrico que genera es más chico, porque va como el inverso del cuadrado. ¿Ok? Que el campo eléctrico sea cero acá, en realidad, tiene que ver con esta ley de Gauss. Tiene que ver con que el flujo al interior es cero. O, si quieres, otra forma de verlo, es que la fuerza de Coulomb va como el inverso de la distancia. Este resultado, en realidad, si Newton en vez de haber escrito fuerza, habría pensado como flujo, habría descubierto que en realidad, dado que la fuerza es el inverso de la distancia al cuadrado, entonces cualquier casquete esférico hace que al interior no haya fuerza. ¿Ok? De hecho, si yo hago un hoyo en la Tierra, mientras más abajo estoy, todo el casquete que está por sobre mí no me afecta gravitacionalmente, se cancela perfectamente debido a esto que está acá. Porque la fuerza, si quieres, gravitacional de este lado acá, se cancela perfectamente con la de acá, porque simplemente ambas sustentan el mismo ángulo sólido, que te recuerdo es simplemente el área partido por el radio. ¿Ok? Entonces, esa es la en el razón fondo profunda, es muy profunda. claro. ¿Sí? Entonces, como a confirmar lo que usted me dice, que en el fondo se compensa con la distancia que hay el área. Claro. Por hacer menor la intensidad que llega, Eso. se multiplica con el área y igual que lo otro. Que es más Claro, por ejemplo, matemáticamente tú dirías que aquí arriba, en esta parte de acá, el área es mayor, pero está dividida por un radio al cuadrado mayor. En cambio acá, el área es menor, pero está dividida por un radio menor. Y se cancelan perfectamente. Pero esto solo ocurre para una esfera. ¿Ok? Y solo ocurre para una esfera porque la fuerza es el inverso de la distancia al cuadrado. Esa sería la explicación de Newton. Pero la explicación de Gauss sería más profunda. Gauss diría porque el flujo es proporcional a la carga interna. Es mucho más geométrico el resultado de Gauss. Y también tiene una validez más profunda, que los quiero anotar al final, voy a escribir la observación al final. Es una ley que generaliza la ley de Gauss, de la ley de Coulomb, generaliza, si quieres ver, la ley de Newton, porque hace una teoría relativista. Eso es aún más increíble. La ley de Coulomb solo va a ser válida para velocidades pequeñas, o la ley de Newton para velocidades pequeñas. La ley de Gauss, si fuera incluso partículas moviéndose a la velocidad de la luz, también es correcta. Así que es mucho más profunda. Así que es una generalización
no solo es que recuperamos las mismas cosas, porque estamos haciendo cosas estáticas, vamos a ver el futuro que en realidad es una teoría relativista. La relatividad empezó gracias a esta teoría electromagnética. Fue ahí que Einstein se dio cuenta de la existencia de propiedades mucho más profundas y nuevas interpretaciones. ¿Ok? Así que es realmente importante. Profesor, ¿Sí? en casos anteriores, la clase anterior yo recuerdo que habíamos hablado sobre normales exteriores y que se cancelaban y por lo tanto podíamos generalizar como a esferas y que de algo así se trataba lo de la ley de Gauss. Sí. En este caso, cuando estamos dentro, ¿le seguimos llamando normales exteriores o ahora se llaman normales interiores? Aquí no estoy usando la ley de Gauss. Aquí traté de explicarles si uno hiciera el cálculo sin Gauss, si hiciera el cálculo de la forma antigua, usando la integral. Entonces, usando la integral, este punto de acá, debería calcularlo con la integral, lo que aporta el campo eléctrico de esta parte de acá, cómo se compensa justo con la que está al otro lado. Por lo tanto, esa me da 0, y cualquier otro pedacito que tome hace exactamente lo mismo. ¿Okay? O sea, el ángulo sólido que sustenta todo este pedazo de acá, se va a cancelar con el ángulo sólido que sustenta todo este pedazo, incluso acá abajo. ¿Okay? Tomas cualquier punto y vas tomando parte y vas a dar cuenta que se aniquilan exactamente en forma opuesta. Y por eso hace que el campo sea 0 en todo punto del interior, no en el punto del centro, sino en todo punto del interior. ¿Okay? Así que el resultado es fuerte, el resultado es muy interesante. Y fíjense, esta vez, vuelvo a insistir, yo espero que aprendan y que aprecien la ley de Gauss. La ley de Gauss nos permite, bueno, esto fue un caso simple, pero nos permite encontrar muchos resultados sin hacer cálculos muy complejos y después los tratamos de interpretar. Pero nos enseña rápidamente cosas, digamos, o sea, es muy poderosa como herramienta. Nos enseña, por insistir, nos decía aquí que teníamos sigma r cuadrado partido por r, aquí había el epsilon, ¿ok? Y nos decía que eso era equivalente a la dirección R unitaria cuando R era simplemente mayor que R y 0 cuando R era menor que el radio de la esfera. ¿Ok? Eso fue lo que nos enseñó la ley de Gauss. Ahora, lo interesante es que también podemos usar ahora otros resultados. Por ejemplo, les dije, podíamos calcular el potencial electrostático sin mucho esfuerzo. Nos pregunta, el campo eléctrico era igual a menos el gradiente de un potencial. Vamos a escribir así. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahora incluso, como sé el campo eléctrico, puedo ahora calcular el potencial electrostático de un casquete esférico. No me cuesta nada. Tengo que calcular esta derivada. Pero esta derivada, si la hago en forma inteligente, también es fácil. ¿Por qué? Entonces la voy a representar en coordenadas esféricas. Si se recuerdan, el gradiente en coordenadas esféricas era simplemente la derivada de A de R por el factor de escala en la coordenada radial, que era 1, de phi, en la dirección R, unitario. Y eso, por un lado, entonces, es igual a lo que tenemos acá. Por lo tanto, por inspección, fíjense, voy a encontrar cómo es simplemente el phi en todo el espacio, un casquete esférico. Cuando es 0, ¿qué cosa derivada me da algo 0? Bueno, algo que sea constante. Llamamos phi 0. Algo que es constante para R menor que R, la derivada de algo me da 0, me da eso que está ahí. Llamamos phi 0. Cualquier cosa constante, derivado, me da 0. Y arriba, para R mayor que el radio, entonces tengo que hacer que vaya en la dirección radial, eso ya está puesto ahí, dirección radial, así tengo que conseguir esta parte de acá. ¿Qué cosa derivada me da, en este caso, aquí, perdón, había un R cuadrado. ¿Qué cosa derivada me da 1 partido de R cuadrado? Eso es fácil, eso es simplemente sigma R cuadrado, mayúscula, radio de la esfera, partido por epsilon 0, R. Si derivan eso, entonces me va a quedar menos 1 partido por R cuadrado, pero con el menos más, así que efectivamente recupero eso, y así que fíjense que ahora sé, trivialmente, usando las cosas que hemos ido aprendiendo, que el potencial de un casquete esférico es ahora simplemente esto. ¿Qué es esto? Voy a tratar de dibujar acá para que tengamos un resumen de estos dos resultados interesantes. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que si aquí dibujo R y acá coloco el radio de la esfera, me dice que el potencial obviamente tiene que ser derivable en todos los puntos, y quizá en el único punto que tiene problemas es cuando cruzo el casquete esférico, porque ahí paso las cargas. El potencial, si lo graficamos, por ejemplo, en verde, voy a colocar sí, en verde el potencial, sería constante, y cuando llega acá, justo de en adelante decae como una hipérbola, 1 partido por R. Así que sería así, eso va como 1 partido por R. Si ahora dibujo el campo eléctrico, lo dibujamos con un color, por ejemplo, o la intensidad del campo eléctrico,
Entonces diríamos que al interior es 0, y después de la nada adquiere un valor finito y continuo, ahí no es diferenciable, y después decae como 1 partido por r al cuadrado, así que eso decae más fuerte y va a ser. ¿Ok? Y eso va como 1 partido por r al cuadrado. ¿Ok? Así que esto me enseña, si fijan, la ley de Gauss es muy útil, voy a insistir, le he hecho estos ejemplos para que vean lo poderosa y lo cómoda e interesante que es. ¿Ok? Entonces voy a hacer una última observación de la ley de Gauss, me parece importante, y después voy a tratar de escribir la ley de Gauss diferencial, que espero que es la primera pregunta que me hicieron cuando empezamos a discutir hoy día, se puede escribir de otra forma. Entonces, la observación que quiero hacer es no olvidar que, primero que nada, la ley de Gauss, por ahora, es consistente con la ley de Coulomb. Y cuando digo eso, me refiero a que decir que el flujo del campo eléctrico es igual a la carga al interior dividida por epsilon 0, eso es equivalente a decir que el campo eléctrico vale de una carga puntual o cualquier cosa, es un dq partido por 4 pi epsilon 0 r menos r' al cubo en la dirección r menos r'. Son equivalentes. Pero la observación, se lo dije en palabra, pero la quiero colocar, es que esta expresión de acá, la expresión, digamos, de Coulomb, la ley de Coulomb, que se refiere a interacción de carga y fuerza, la ley de Coulomb, solo es válida para objetos estáticos y aquellos que se mueven lentamente. Aquellos que se mueven lento. Eso en física usamos una palabra, adiabáticamente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que el objeto se puede mover, pero muy lento, es decir, que su velocidad característica sea mucho más chica que la velocidad de la luz. ¿Ok? Pero la ley de Gauss, eso es lo interesante. La ley de Gauss, sin embargo, es la parte interesante. Sin embargo, y entonces quiero convencerlos, por lo menos no les he enseñado de eso, pero los quiero convencer, porque aún es más importante esto que esto, porque esto es más general. Esto, en su forma diferenciada, es más general que esto. Sin embargo, la ley de Gauss es válida para velocidades grandes. ¿Ok? Va a ser válida para velocidades grandes, para cualquier velocidad. Y eso sí que va a ser importante. O sea, da lo mismo si B es chica o es la velocidad de la luz, esta ley va a seguir siendo válida y va a ser muy importante. O sea, realmente nos va a generalizar la mecánica de Newton. ¿Okay? Realmente ahí está, parte de la información está ahí, lo que llamamos las ecuaciones de Maxwell. Esta es una de ellas. Pero entonces, para poder escribirla mejor, necesito volver y definir una nueva, para poder escribirla en forma un poco más compacta, porque se fijan, una crítica, podríamos hacer la ley de Gauss integral crítica, pero en realidad, bueno, es una crítica, no es profunda crítica, pero es una crítica. La crítica es que la ley de Gauss requiere un volumen. Y la ley de Coulomb es puntual. O sea, me doy una carga puntual y sé cómo es su campo. Entonces, de alguna forma uno quisiera tener una ley que no fuera lo que, entonces, lo que queremos hacer, y eso lo voy a hacer ahora, es posible tener una ley de Gauss puntual, y la respuesta es sí. La voy a escribir, y simplemente la voy a escribir para motivarlo y vamos a mover en esa dirección. La ley de Gauss puntual se escribe con algo que no conocemos todavía, o algunos conocen, pero ahora lo voy a explicar de todas maneras, por si acaso. Es simplemente que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga partido por epsilon 0. Esto es equivalente a eso. Eso se lo voy a mostrar inmediatamente, pero eso es lo que tengo que ser capaz de mostrar. Esta ley que está acá es equivalente a esa ley que está ahí, simplemente aquí está escrita en un volumen,
y aquí está escrito en un punto del espacio. ¿Ok? En un punto cualquiera del espacio me dice esto. Entonces, esto es lo que llamamos la ley de Gauss. Esta la llamamos ley integral, esta es la ley de Gauss así a secas, y esta es la ley, le llaman, bueno, en matemática, como hay tantos teoremas de Gauss, le llaman ley de Gauss de la divergencia, pero en física es la única ley que llamamos esta, la ley de Gauss, y esta es la ley de Gauss integral. ¿Ok? Entonces, para explicarles esta que está acá, por si acaso, voy a rápidamente hablar un poco de la divergencia, qué es lo que mide, qué es lo que es, su resultado más importante, y después en pocas líneas deduzco esta ley trivialmente. ¿Ok? Entonces nos vamos a mover en eso. Así que lo que voy a hacer ahora es introducir este concepto, que es lo que llamamos la divergencia. Necesito que lo entiendan bien. Entonces vamos a introducir un operador diferencial, operador diferencial, al cual llamamos divergencia. Y este operador diferencial que llamamos divergencia lo notamos como nabla, como el gradiente, pero a diferencia del gradiente tiene algo distinto que ese puntito que está ahí. ¿Ok? Es la única diferencia. Entonces voy a ensalzar esa diferencia. ¿Ok? Eso que está ahí hace diferencia con el gradiente. El gradiente no tiene punto. El nabla tiene, la divergencia tiene punto, así que ser cuidadosos en eso. O sea, hay un punto ahí. ¿Ok? ¿Qué es esto? Entonces, déjenme primero definirlo geométricamente. Profe, ¿Sí? antes que siga avanzando, todavía no me quedó claro por Sí. qué era que la ley de Gauss se aplicaba para cualquier objeto a cualquier velocidad, en cambio el Coulomb solamente para baja velocidad. No lo expliqué, una observación. La razón de eso es que la ley, hasta ahora lo que hemos hecho es con cargas estáticas, nos estamos viendo. ¿Ok? Pero cuando uno escribe las leyes de Maxwell, y esta va a ser una de las leyes de Maxwell, ¿ok? Son 4. Las leyes de Maxwell son la primera teoría que sin quererlo descubrimos que es una teoría relativista. Einstein se dio cuenta que era relativista cuando empezó a estudiar y de ahí se motivó y de ahí hizo la relatividad especial y después hace la relatividad general. Pero la teoría que vamos a encontrar electromagnética es una teoría relativista, una teoría que es válida para bajas velocidades y para altas velocidades. Sin embargo, las ecuaciones de Newton no son relativistas, es decir, que si voy a grandes velocidades, fallan. ¿Okay? En cambio, estas de acá siguen funcionando. ¿Okay? Así que esa es la razón. Que, Es un comentario, no se lo he explicado. ¿Vale? Tengo que llegar a las ecuaciones de Maxwell y mostrarles que son variantes. ¿Tiene que ver mucho con la teoría cuántica ahí? No, la teoría cuántica no tiene nada que ver con la teoría relativa. Lo que uno muestra es que el error que comete Newton, o sea, la idea, de dónde viene el problema, el error que comete Newton es que supone cuando tienes dos objetos la fuerza es instantánea. ¿Okay? Cuando uno hace el flujo requiere que algo esté definido en todo el espacio, por lo tanto si se mueve algo, se tiene que mover en todo el espacio y vamos a ver que eso viaja con la velocidad de la luz. Eso es lo que nos va a predecir las ecuaciones de Maxwell. Y eso es lo que va a explicar que la teoría será relativista y no newtoniana. ¿Okay? Pero hay que ir mucho más allá para poder explicar eso. Simplemente trato de convencerlos de cultura general por ahora. Es que esto es una teoría mucho más general que esto de esta causa. Si alguien quedó feliz porque aprendió que el campo eléctrico era eso, y con eso dicen, yo no quiero aprender otra ecuación equivalente, está perdiendo algo profundo, porque esta ecuación que es equivalente que está acá o acá, es más importante porque es más general. ¿Okay? Así que no es la noción de fuerza lo importante, es la noción de campo. Eso va a ser el punto que espero enseñarles poco a poco. Así que hace una ley que generaliza la visión de Newton, pero por ahora no se ve obvio, porque todo lo que hemos hecho es estática, no hay movimiento. Pero en algún momento les voy a enseñar cargas que se mueven y ahí les voy a enseñar cómo los campos se ajustan y vamos a descubrir que se propagan a la velocidad de la luz. ¿Okay? Y eso nos va a permitir hacer una teoría relativista. ¿Okay? Vamos a tener que cambiar la noción del tiempo, espacio y muchas cosas, pero eso tenemos que avanzar para tener nuevas herramientas para poder hacer eso. ¿Ok? Bien, entonces geométricamente, ¿cuál es la idea geométrica? La idea geométrica es que entonces tenemos de nuevo un campo que ocupa todo el espacio, digamos así, y la divergencia, en realidad, lo que vamos a tratar de medir la divergencia, lo que quiere medir es la tasa de crecimiento de un campo. O sea, en realidad la divergencia, sí, a lo pobre, o aquí lo quizá a lo pobre, y lo que quiere medir es algo así, la divergencia, la
divergencia mide tasa de incremento de un campo. En realidad va a medir algo más profundo, después lo vamos a ver, en realidad mide la fuente de los campos, pero todavía eso es muy complejo decirlo, prefiero hacerlo primero un poco más intuitivo. ¿Cuál es la idea de eso? La idea esencialmente es lo siguiente: tengo un campo como este, se fijan, estoy viendo, se fijan hacia acá, todos dirían que esto crece hacia esta dirección de acá, crece hacia la derecha, desde la izquierda crece hacia la derecha. Pero ¿cómo cuantificar esto matemáticamente? Para cuantificar esto matemáticamente lo que hay que hacer es colocar un volumen cualquiera acá, pequeño. Tengo estas flechas que están pasando ahí y voy a definir lo siguiente, que es la divergencia. Voy a definir simplemente la divergencia, un vector cualquiera f, y f es el vector que está acá. Voy a definirlo simplemente como el límite de un volumen tendiendo a cero, es decir, tomo mi volumen y tiendo que esto tienda a ser cero. Entonces este volumen B que está. Y lo que voy a hacer es simplemente tomar 1 partido por el volumen de la integral de superficie, de frontera de este volumen, ¿okay? La frontera de este volumen, tal que tomo f por, en este caso, el ds orientado exterior de la superficie. Esa es la definición matemática de la divergencia. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Intuitivamente. Esto intuitivamente lo que significa es, fíjense, si el campo es constante, obviamente la integral, si esto es constante, si entonces me imagino un campo constante, por ejemplo por acá, obviamente esta integral superficial va a ser 0. Pero si esto, aquí claramente la divergencia me va a dar 0, es algo constante, más o menos lo mismo. Pero si algo es así, por ejemplo, si algo, por ejemplo, acá crece mucho más así, o si se mueve así, y acá era como más así, obviamente la parte de acá va a aportar más a la integral que la parte de acá, y ahí me va a dar positiva. La divergencia en realidad va a ser simplemente una cantidad que va a medir el crecimiento, la abertura que tiene un campo. O sea, fíjense en mi mano, si algo tiene divergencia no nula, es como que hace esto, como que se abre el campo localmente en un punto que está teniendo, o en un volumen que está teniendo un punto. ¿Okay? Esa va a ser la definición matemática. Entonces, obviamente vamos a tratar de hacer con ellas cosas útiles, digamos. Entonces voy a volver un segundo atrás y mostrarles, digamos, la divergencia matemáticamente, antes de mostrarles cuál es la expresión, o cómo en la práctica la calculamos, porque esa definición que les acabo de dar no es muy útil, es muy compleja, digamos, muy poco práctica. Entonces, bueno, explicamos esta parte. Es un proceso Explicamos esto hasta acá, experimental. pero lo vamos a seguir viendo en el futuro con calma. Entonces, la divergencia, si nos vemos acá, que la voy a tener por acá en algún lugar, acá está la divergencia. Entonces, la divergencia es lo que les acabo de decir, es este volumen que tiendo a cero que está ahí, y en la práctica, en realidad, bueno, lo que importa, y solo quiero mostrarles, que va a ser, su forma diferencial va a ser esto de acá. Eso es lo que quiero que guarden por ahora en la práctica. Simplemente me va a medir cómo un campo se abre o se cierra, que estoy viendo no hay ninguna figura en esta de acá, quizá en inglés tiene alguna figura. Entonces, la divergencia, entonces quiero ver, aquí hay una figura. Entonces, fijan, acá muestra, esto tiene divergencia, digamos, positiva, divergencia negativa, en cualquier punto del espacio, y nos muestra, digamos, cómo algo se está abriendo o cerrando. Esa es la imagen que quiero que quede clara. Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo lo calculo en la práctica? ¿Qué es lo que está acá? Acá está escrito en coordenadas cartesianas, acá está escrito en otras coordenadas, que están coordenadas, por ejemplo, cilíndricas, y también, bueno, está escrito en coordenadas esféricas, etcétera. Entonces voy a tratar de convencerlos cómo calculamos esto, igual como hicimos con el rotor. Voy a tratar de explicarles esto que está acá, pero esta expresión simplemente es muy simple, es el producto punto entre el vector y la normal a la superficie. Es todo lo que hay que tener claro. Entonces veamos si es que alcanzamos a ver cómo poder derivar esta expresión que está acá. Entonces vamos en esa dirección. ¿Ok? ¿Está claro entonces la dirección que me voy a mover? No sé si alguien tiene dudas, si no voy a tratar de calcular esto que les acabo de decir. Profe, no es una duda de la divergencia en sí, pero es para recordarle que usted dijo que iba a dar un aviso, algo de la evaluación, entonces... Sí. Bueno, ya, sí. okay. En realidad, bueno, es para avisarle a todos. En realidad, ya había pensado un método, pero justo la escuela anteayer sacó un informativo que creo que es consistente con lo que voy a proponerles, pero es para que les digas a las otras personas. El jueves les voy a informar a todos con cuidado las evaluaciones que voy a hacer y cómo van a hacerlo. ¿Ok? Simplemente se me había olvidado mencionarles eso, pero es para que hubiera la mayor parte de personas, digamos. Entonces simplemente les informo a ustedes
pero el próximo jueves, cuando empiece la clase, les digo qué método vamos a usar de evaluación. Porque he estado pensando varias formas y creo que la que encontré me parece que es correcta, simplemente tengo que leer bien exactamente con respecto a lo que dice la escuela, si es consistente con lo que dice la escuela. ¿Ok? Por eso se los voy a informar entonces el próximo jueves. ¿Está bien? No se preocupen, no hay ninguna intriga ni nada difícil, simplemente he estado tratando de pensar cómo poder evaluarlo al mismo tiempo que lo haga estudiar, pero no olviden que la evaluación es, el único objetivo que tiene es que trabajen y que aprendan, ¿no? Entonces tengo que pensar cómo yo puedo estar conforme, saber que ustedes han aprendido y también que les permita a ustedes aprender, ¿no? ¿Ok? Así que ahí les voy a contar con calma, así que confíen. Y lo que sí necesito es que el jueves estén o los que no estén, de todas maneras va a quedar grabado, pero el jueves les pienso informar simplemente porque quiero verificar que no esté en ningún punto en contra de las cosas que se escribió en la escuela. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, Sí, profe. profe. Profe, Ok. una pregunta. ¿Sí? ¿Qué dice antes de la divergencia? ¿Acá? ¿Sí? Acá, Ahí. No, abajo, abajo. Abajo, al geométricamente. final. No, más abajo. Justo Ok. cuando empieza A lo pobre. Ahí. A lo Dije, pobre. Ah, a ya, lo ya. pobre. Simplemente una Sí, no explicación muy con entendí. las manos. Muy Ya, ok. coloquial, no es una Gracias. explicación matemática. ¿Ok? Pero yo pienso que uno tiene que tener instrucciones, digamos, a los pobres las cosas, pues es un poco más simple poder explicar. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, vamos a tratar de avanzar un poquito, nos quedan algunos minutos, simplemente explico un poco la idea de dónde viene esto. Entonces, siempre que uno se encuentra con expresiones como esta acá, la idea de cómo puede, o como el rotor, como decimos con el rotor, cómo uno puede de aquí sacar una expresión práctica, porque esta definición obviamente es poco práctica. Entonces, para poder tener una expresión útil, lo que uno hace siempre simplemente es que uno va a tomar un volumen apropiado, pequeño, que tiende a cero, y es eso lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, el volumen interesante, una expresión útil, el volumen que vamos a hacer interesante es el siguiente. Voy a tomar un cubo infinitesimal, tal como lo dice en el rotor. ¿Okay? Uno toma un punto en el espacio, que es recordar X, Y, Z. El punto que está ahí en el espacio es el punto X, Y. Y obviamente necesito un volumen que tienda a cero. Eso es importante, tomar un volumen que tienda a cero. Entonces, ¿cómo implemento un volumen que tiende a cero? Bueno, lo que hago es que simplemente voy a asumir que este cubo es un cubo infinitesimal, este ancho que está acá es un delta I, este alto que está acá es un delta, aquí puse I, debería ser Z, un delta Z, y esta distancia hacia acá es un infinitesimal que llamamos delta X. ¿Ok? Entonces voy a tomar un volumen como el que está ahí, y lo que voy a hacer simplemente es calcularle la divergencia como está aquí matemáticamente, y lo que espero mostrar, porque ya no va a meter tiempo, pero quiero al menos anunciar el resultado, para que lo piensen un poco, es que lo que voy a mostrar es que la divergencia de f, si tomo este volumen y lo tiendo a cero, va a ser equivalente a tomar simplemente la derivada de x, de f de x, más la derivada de y, de f de y, más la derivada de z, de f de z. ¿Ok? Y eso va a ser entonces la divergencia, y con eso en la práctica vamos a calcular y después lo vamos a generalizar. Pero tomando un volumen como este, eh, no es muy complejo, tomamos el límite, tiende a cero, uno encuentra este resultado que está acá, que es la forma práctica, porque obviamente esto acá, tomar un volumen y calcular la superficie, el flujo, es complejo. Sin embargo, cuando el volumen tiende a cero, digo por el volumen, uno puede mostrar que eso es equivalente a sumar las derivadas de las distintas componentes. Así que eso lo vamos a mostrar la próxima clase con cuidado, y de ahí voy a después derivar la ley de Gauss diferencial. Una vez que ya tengamos bien definido este operador, vamos a poder usar la ley de Gauss, y también les tengo que enseñar las propiedades que tienen rotores, divergencias y gradientes. Ya con eso vamos a estar viendo. Profe, ¿Sí? es que siempre he tenido como la duda, o quizás sea así, los operadores diferenciales sirven para hacer ecuaciones diferenciales, ¿cierto? O sea, Sí, claro, por supuesto. resolviendo ecuaciones diferenciales, esas ecuaciones se pueden encontrar varias más propiedades, ¿no? La Claro, idea es resolver el EDO, ¿no? bueno, la idea es eso, tú lo acabas de decir. Por ejemplo, cuando resolvemos campo eléctrico, lo que queremos resolver es eso, esa ecuación diferencial. Gracias. ¿Ok? Es exactamente eso. En vez de usar expresión integral, usar expresión diferencial.
Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta. No, está claro. Entonces recuerden, el jueves vamos a empezar diciéndole el método de evaluación. Voy a tratar de tenerlo escrito y seguramente se los voy a enviar también, quizás por un email, por si acaso. Pero el jueves se los digo, se los envío el mismo jueves. Y de ahí ya nos seguimos en orden, digamos, cómo hacer las cosas. ¿Ok? Si es que no hay más preguntas, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Ok? Y nos estamos entonces prontamente viendo, digamos. Profe, gracias. Chao. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Cuídense. Nos estamos viendo. Chao, chao. Ya, profe.